El misterio del Papa Francisco. ¿Qué esconde el Vaticano? Algo extraño sucede en el corazón del Vaticano. El Papa Francisco ha desaparecido de la vida pública y los rumores de su muerte crecen sin control. ¿Por qué el Vaticano guarda tanto silencio? ¿Qué se oculta tras las puertas del Palacio Apostólico? En este video revelaremos los secretos que podrían cambiarlo todo. ¿Está el Papa realmente entre nosotros? ¿O la verdad es aún más oscura? Suscríbete y activa las notificaciones. Lo que descubrirás aquí desafiará todo lo que creías saber sobre el poder en el Vaticano. Los antiguos muros del Vaticano han sido testigos de innumerables secretos a lo largo de los siglos. Cada piedra, cada fresco, cada rincón de la ciudad-estado más pequeña del mundo parece respirar misterio. En estos días, sin embargo, un silencio particular se ha apoderado de los pasillos de mármol que conducen a los aposentos papales. Un silencio que, para muchos observadores, resulta la Santa Sede, ese bastión milenario de poder espiritual, ha incrementado notablemente su hermetismo en las últimas semanas. Los guardias suizos mantienen posiciones más estrictas. Los cardenales entran y salen de reuniones con rostros impasibles. Los comunicados oficiales son cada vez más escuetos, más medidos en sus palabras, como si cada término fuera cuidadosamente seleccionado para revelar lo mínimo posible. Jorge Mario Bergoglio, el hombre que adoptó el nombre de Francisco al asumir el papado, siempre se caracterizó por su franqueza, por su estilo directo y cercano. Un estilo que rompió con siglos de tradición vaticana y que le ganó tanto admiradores como detractores dentro y fuera de la Iglesia. Sin embargo, su presencia pública se ha desvanecido gradualmente, reemplazada por breves comunicados y apariciones cada vez más espaciadas. Los rumores comenzaron como un susurro, apenas perceptible entre el bullicio de los turistas que abarrotan la plaza de San Pedro. Pero como suele ocurrir en los centros de poder, los rumores tienen una forma peculiar de crecer, de expandirse, de transformarse en teorías cada vez más elaboradas. La ausencia prolongada del pontífice en eventos importantes del calendario litúrgico solo ha servido para alimentar estas especulaciones. El Papa está descansando, fue la primera explicación oficial. Una respuesta que, en circunstancias normales, no habría despertado mayores sospechas. Después de todo, Francisco tiene 88 años, una edad en la que cualquier ser humano necesita periodos de reposo. Sin embargo, cuando esa explicación se prolongó durante días y luego semanas, las miradas suspicaces comenzaron a multiplicarse. Los vaticanistas, esos periodistas especializados que han hecho carrera interpretando cada gesto, cada palabra proveniente de la Santa Sede, comenzaron a notar inconsistencias. La información oficial llegaba fragmentada, a veces contradictoria. Un día se anunciaba que el Papa retomaría sus actividades próximamente. Al siguiente se cancelaban compromisos ya programados sin mayor explicación. Mientras tanto, dentro de los sagrados recintos vaticanos, una inusual actividad nocturna comenzó a ser reportada por quienes viven en las cercanías. Luces encendidas hasta altas horas de la madrugada en oficinas que normalmente permanecen a oscuras después del anochecer. Vehículos médicos entrando y saliendo por accesos secundarios, lejos de las miradas indiscretas de turistas y periodistas. La teoría de la sustitución papal no tardó en aparecer. No sería la primera vez en la historia de la Iglesia que se especula sobre la posibilidad de que un pontífice haya sido reemplazado por un doble o que su muerte se mantenga en secreto por razones políticas o de estabilidad institucional. Aunque tales teorías suelen ser descartadas rápidamente como meras conspiraciones, en esta ocasión han encontrado terreno fértil en la opacidad informativa del Vaticano. Los analistas más serios, sin embargo,
se mantienen cautos. Fernando Mazzolini, reconocido historiador de asuntos vaticanos, explica: la Iglesia Católica es una institución milenaria que ha sobrevivido precisamente por su capacidad de manejar las transiciones de poder con meticulosa planificación. Sería impensable en la era moderna mantener en secreto el fallecimiento de un papa por un período prolongado. No obstante, incluso los escépticos admiten que hay algo inusual en el manejo comunicacional actual. La última vez que Francisco fue visto en público, durante una breve bendición desde la ventana de su estudio, algunos observadores notaron detalles perturbadores. Una palidez inusual, un temblor más pronunciado en sus manos, una dificultad evidente para mantener la postura erguida. Los expertos en lenguaje corporal analizaron meticulosamente esas imágenes. Hay signos claros de agotamiento extremo, comentó la especialista Adriana Cortesi, pero lo más preocupante es la mirada. Hay una ausencia en esos ojos que no corresponde con el Francisco que conocemos, ese hombre de mirada vivaz y penetrante. Sus palabras, aunque cautelosas, arrojaron más leña al fuego de las especulaciones. Las teorías alternativas no tardaron en proliferar. Algunos sugieren que el Papa está bajo algún tipo de tratamiento médico experimental que requiere aislamiento. Otros, más audaces, hablan de una posible renuncia que se estaría negociando en secreto, similar a la histórica decisión de Benedicto XVI, pero manejada con mayor hermetismo para evitar el impacto mediático que aquella generó. Los más extremistas van más allá. Hablan de luchas internas de poder, de facciones conservadoras que habrían logrado neutralizar a un papa considerado demasiado progresista por algunos sectores de la curia. Estas teorías, aunque sin evidencia concreta, encuentran eco en los antecedentes históricos de intrigas vaticanas y en las conocidas tensiones que el estilo de Francisco ha generado en ciertos círculos tradicionalistas. Mientras tanto, el secretario de Estado del Vaticano, principal portavoz en ausencia del Papa, mantiene un discurso consistente, pero cada vez menos convincente. Su santidad continúa dirigiendo la Iglesia desde su residencia, siguiendo las recomendaciones médicas de reducir sus actividades públicas temporalmente. Pero el tiempo es implacable, y cada día que pasa sin una aparición clara y contundente del pontífice alimenta las dudas. Los fieles, acostumbrados a la presencia carismática de Francisco, comienzan a expresar su preocupación abiertamente. En las redes sociales, el hashtag ¿Dónde está Francisco? Se ha vuelto tendencia en varios países católicos. Las misas dominicales en San Pedro, antes presididas regularmente por el Papa, ahora son oficiadas por cardenales designados. Las audiencias generales, esos encuentros semanales donde Francisco solía mostrar su lado más cercano y humano, han sido temporalmente suspendidas. Los compromisos internacionales, cancelados uno tras otro. Y en este clima de incertidumbre, un nuevo elemento ha venido a complicar aún más el panorama: la reciente actividad inusual en ciertas áreas del Vaticano, normalmente restringidas incluso para la mayoría de los cardenales, zonas que, según los conocedores de la intrincada geografía vaticana, solo se activan en momentos muy específicos de la vida institucional de la Iglesia. Uno de ellos, la preparación de un cónclave. Parte segundo. Susurros en las catacumbas. Las catacumbas bajo la ciudad del Vaticano albergan más que los restos de santos y papas fallecidos. En sus intrincados laberintos, casi imperceptibles para el visitante común, se entrelazan pasadizos secretos que han servido durante siglos como arterias de comunicación discreta para los asuntos más delicados de la Santa Sede. Es en estos oscuros corredores donde ahora se murmura lo impensable, que el Papa Francisco ya no estaría entre los vivos.
Cuando un papa muere, se activa un protocolo milenario, explica el sacerdote e historiador eclesial Giovanni Beltrami. Hay ciertos signos inequívocos para quienes conocemos la maquinaria interna del Vaticano, y muchos de esos signos están apareciendo ahora, aunque de manera discreta, casi subterránea. Beltrami, quien ha dedicado 4 décadas al estudio de las transiciones papales, se muestra cauteloso pero intrigado por la actual situación. Entre los signos que menciona Beltrami está la activación de ciertos talleres artesanales, que solo funcionan cuando deben prepararse elementos muy específicos para un funeral papal. Hay artesanos cuya única función, heredada por generaciones, es crear elementos ceremoniales que solo se utilizan cuando un pontífice abandona este mundo, señala. Según fuentes cercanas, estos talleres han estado trabajando intensamente en las últimas semanas. Otro indicio revelador sería la inusual frecuencia con que ciertos cardenales de avanzada edad, pero con gran peso en el colegio cardenalicio, han estado llegando discretamente a Roma. No son visitas oficiales, aclara una fuente que trabaja en el Departamento de Logística del Vaticano y prefiere mantener el anonimato. Son llegadas escalonadas, sin anuncios previos, como si quisieran evitar que se note un patrón. El patrón que se intenta ocultar, según los conspiracionistas, sería precisamente la preparación silenciosa de un cónclave, esa asamblea de cardenales que se reúne tras la muerte de un papa para elegir a su sucesor. Pero, ¿por qué mantener en secreto la muerte de Francisco? Las teorías abundan, cada una más elaborada que la anterior. La Iglesia atraviesa momentos delicados, opina el teólogo disidente Marcelo Esposito. Francisco ha iniciado reformas que amenazan privilegios arraigados durante siglos. Su fallecimiento prematuro podría interpretarse como una victoria para los sectores más conservadores. Mantener la ilusión de que sigue vivo permitiría ganar tiempo para asegurar que esas reformas se consoliden antes de anunciar su partida. Otros analistas apuntan a factores externos. Vivimos tiempos de extrema polarización política y religiosa, argumenta la socióloga de religiones Elena Fernández. La figura del Papa Francisco es un símbolo de moderación y diálogo en un mundo cada vez más extremista. Su muerte podría desencadenar reacciones impredecibles en regiones del planeta donde los conflictos religiosos están a flor de piel. La historia del Vaticano no está exenta de precedentes similares. Aunque la tecnología moderna hace casi imposible ocultar por mucho tiempo la muerte de una figura tan prominente como el Papa, existen registros históricos de fallecimientos papales que fueron mantenidos en secreto durante días o incluso semanas por razones estratégicas. En el siglo XIII, la muerte del Papa Clemente IV se mantuvo oculta durante 10 días mientras se negociaban acuerdos cruciales con el Imperio Bizantino, recuerda el profesor de Historia Medieval Luigi Montanari. En tiempos más recientes, hay sospechas bien documentadas sobre manipulaciones temporales en torno a las muertes de Pío XII y Juan Pablo I. Mientras los rumores se intensifican, algunos testigos aseguran haber presenciado eventos extraños dentro de los muros vaticanos. Un funcionario que trabaja en los museos vaticanos relata: hace 2 semanas, tarde en la noche, varios de nosotros vimos movimientos inusuales cerca de la Capilla Sixtina. Vehículos discretos, personal de seguridad que no reconocimos y, lo más perturbador, un grupo de médicos entrando por accesos que normalmente están sellados. La Capilla Sixtina, además de ser una joya artística y turística, es el lugar donde se celebran los cónclaves. Su cierre temporal por trabajos de restauración fue anunciado hace algunos días, alimentando aún más las especulaciones. Restauraciones que, curiosamente, no estaban programadas en el calendario oficial de mantenimiento, señala un restaurador de arte que colabora regularmente con el Vaticano.
Las teorías conspirativas han encontrado eco en ciertos círculos de Internet. En foros especializados en temas vaticanos, usuarios anónimos que aseguran tener conexiones internas han publicado informaciones inquietantes. Un usuario que se identifica como Inside the Walls escribió: "Los médicos personales del Papa no han regresado a sus hogares en 5 días. Sus familias han sido trasladadas a una residencia dentro del Vaticano. Esto solo ha ocurrido 2 veces en los últimos 50 años, cuando Juan Pablo II estaba en sus últimos momentos y cuando Benedicto XVI estaba preparando su renuncia". Estas afirmaciones, imposibles de verificar, han sido multiplicadas y amplificadas en redes sociales, generando una ola de ansiedad entre los fieles católicos de todo el mundo. La respuesta oficial del Vaticano ha sido el silencio, o a lo sumo, comunicados escuetos que reiteran que el Papa sigue trabajando desde su residencia. El hermetismo se extiende también a los periodistas acreditados ante la Santa Sede. Nunca habíamos experimentado un nivel semejante de restricciones, se queja Sofía Miller, corresponsal de una prestigiosa agencia de noticias internacional. Las ruedas de prensa han sido suspendidas indefinidamente. Nuestras preguntas quedan sin respuesta. Es como si hubiera una orden explícita de minimizar toda interacción con los medios. Para aumentar el misterio, algunos cardenales cercanos a Francisco, que solían ser accesibles para la prensa, han desaparecido repentinamente del ojo público. El cardenal Fernández, uno de los colaboradores más estrechos del Papa, tenía programada una conferencia en Madrid la semana pasada, comenta un periodista español. La canceló sin explicación el mismo día, y desde entonces no ha habido manera de contactar con él. Los empleados del Palacio Apostólico, donde se encuentra la residencia papal, han sido sometidos, según rumores internos, a estrictos protocolos de confidencialidad. Incluso el personal que lleva décadas trabajando allí y que normalmente goza de cierta libertad para moverse por las instalaciones, ahora está confinado a áreas específicas, relata un miembro del servicio de limpieza que ha pedido mantener su identidad en reserva. Este clima de secretismo ha provocado que incluso los más escépticos comiencen a dudar. El reconocido analista vaticano Roberto Moretti, quien inicialmente descartó los rumores como meras fantasías, ahora admite: algo inusual está ocurriendo. No afirmaría que el Papa ha fallecido, pero hay suficientes anomalías en el comportamiento institucional como para justificar una investigación seria. Mientras tanto, en las calles de Roma, los fieles mantienen vigilias espontáneas en la plaza de San Pedro. Con velas encendidas y rosarios en mano, rezan por la salud del pontífice. Sentimos que no nos están diciendo toda la verdad, confiesa María Lombardi, una devota romana de 67 años que ha participado en estas vigilias desde el primer día. Pero nuestra fe es más fuerte que cualquier duda. Si Francisco ya está en los brazos del Señor, lo sabremos cuando sea el momento adecuado. La incertidumbre ha provocado que algunos líderes religiosos de otras denominaciones cristianas expresen su preocupación. El patriarca ecuménico de Constantinopla, máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa, ha enviado mensajes discretos solicitando información sobre el estado de salud del Papa, con quien mantiene una relación de respeto mutuo. Según fuentes cercanas, esos mensajes no han recibido respuesta. En este escenario de opacidad y rumores, una filtración reciente ha añadido más leña al fuego. Un supuesto documento interno que detalla un plan de comunicación de contingencia para el anuncio de un evento de máxima sensibilidad institucional previsto para los próximos días. El documento, cuya autenticidad no ha podido ser verificada, incluiría instrucciones meticulosas sobre cómo gestionar la reacción global ante la noticia de que la sede de Pedro ha quedado vacante. Una frase tradicionalmente utilizada para referirse a la muerte de un papa. Parte 3.
Sombras del pasado. La historia de la Iglesia Católica está marcada por momentos de crisis y transición que han sido manejados con extrema cautela a lo largo de los siglos. La actual situación en torno al Papa Francisco parece evocar fantasmas del pasado, recordándonos que el manejo del poder en el Vaticano sigue patrones ancestrales que trascienden la modernidad mediática de nuestros tiempos. Un precedente particularmente inquietante resuena en los pasillos de la memoria vaticana. El caso del Papa Juan Pablo I, cuyo pontificado duró apenas 33 días en 1978 y cuya muerte súbita generó teorías conspirativas que persisten hasta hoy. Las similitudes son perturbadoras, señala el profesor de Historia Eclesiástica Antonio Garibaldi. Juan Pablo I también representaba una amenaza para ciertos intereses dentro de la curia. También había iniciado reformas que incomodaban a los sectores más tradicionales. Y también hubo un manejo comunicacional extremadamente opaco en torno a su fallecimiento. Las circunstancias exactas de la muerte de Juan Pablo I nunca fueron completamente aclaradas. La versión oficial habla de un infarto, pero nunca se realizó una autopsia. Los tiempos y detalles del hallazgo del cuerpo fueron modificados varias veces en los comunicados oficiales. Ese precedente dejó una herida en la confianza de muchos fieles, añade Garibaldi. Una herida que podría reabrirse si la situación actual con Francisco no se maneja con absoluta transparencia. Investigaciones periodísticas posteriores sugirieron que Juan Pablo I podría haber sido eliminado por su intención de investigar las finanzas vaticanas y sus vínculos con la masonería y la banca italiana. Francisco, curiosamente, ha emprendido una limpieza similar en las finanzas de la Santa Sede, enfrentándose a poderosos intereses económicos que durante décadas operaron sin supervisión adecuada. No es casualidad que los rumores sobre la salud de Francisco se intensificaran justo después de que firmara el decreto para la auditoría integral de todos los fondos patrimoniales del Vaticano. Comenta el economista y consultor vaticano Enrico Montessori. Ese decreto firmado hace apenas un mes representa una amenaza directa para redes de poder económico que han operado en las sombras durante generaciones. El paralelismo con Juan Pablo I no es el único que inquieta a los observadores. También hay ecos del final del pontificado de Pío XII, cuando su secretario personal, el controvertido cardenal Bea, manejó prácticamente solo toda la información sobre la salud del pontífice durante sus últimos meses. Bea filtraba solo lo que convenía a ciertos intereses institucionales, recuerda el historiador Luigi Lombardi. Muchas decisiones atribuidas a Pío XII en sus últimos meses podrían haber sido en realidad decisiones de Bea y su círculo. Actualmente, las comunicaciones sobre la salud de Francisco están controladas por un grupo muy reducido de personas, lideradas por su secretario personal y por el secretario de Estado del Vaticano. Es un círculo hermético, asegura una fuente interna. Ni siquiera los cardenales más cercanos al Papa tienen acceso directo a él. Todo pasa por ese filtro. Este manejo restrictivo de la información ha generado tensiones dentro de la propia jerarquía eclesiástica. Según fuentes cercanas a la curia romana, varios cardenales habrían expresado en privado su incomodidad por la situación. Es inaceptable que ni siquiera nosotros tengamos claridad sobre el verdadero estado del Santo Padre, habría manifestado un influyente purpurado durante una reunión a puerta cerrada. La división interna es otro factor que complica la situación. El pontificado de Francisco ha estado marcado por una clara polarización entre sectores progresistas y tradicionalistas dentro de la Iglesia. Si Francisco ya no está en condiciones de ejercer su ministerio, o, peor aún, si ha fallecido, el anuncio de esta noticia podría desencadenar una lucha de poder sin precedentes en la era moderna, advierte el sociólogo religioso Rafael Domingo.
Esta polarización explica, según algunos analistas, el motivo por el cual se estaría retrasando el anuncio oficial. Necesitan tiempo para negociar, para establecer equilibrios, para asegurar que la transición no desemboque en un cisma, opina Domingo. La Iglesia no puede permitirse una ruptura en este momento histórico. Prefieren mantener la ficción de un papa vivo pero ausente, mientras consolidan acuerdos entre facciones. Mientras tanto, indicios inquietantes continúan acumulándose. Un diplomático europeo acreditado ante la Santa Sede revela, bajo condición de anonimato: hace una semana recibimos instrucciones para actualizar urgentemente nuestros protocolos para la vacancia de la sede petrina. Este tipo de actualizaciones solo se solicitan cuando hay información privilegiada sobre la inminente necesidad de aplicarlos. En el ámbito de la seguridad, también hay señales reveladoras. Exmiembros de la Guardia Suiza han notado cambios en los patrones de vigilancia alrededor de áreas clave del Vaticano. Han reforzado significativamente la seguridad en torno a la necrópolis papal y a las áreas de acceso a las tumbas de los pontífices, comenta un exguardia. Es el tipo de medida que se toma cuando se está preparando un funeral papal importante. Las redes de informantes que históricamente han operado en Roma también reportan movimientos inusuales. Proveedores que solo trabajan para eventos papales de gran magnitud han recibido pedidos urgentes, señala un periodista especializado en asuntos vaticanos. Flores específicas que tradicionalmente adornan los funerales papales, telas ceremoniales que solo se utilizan en estas ocasiones, todo está siendo preparado con extrema discreción. Un dato particularmente revelador proviene de los archivos vaticanos. Fuentes internas aseguran que se ha ordenado la aceleración en la catalogación de todos los documentos del pontificado de Francisco. Es un procedimiento que normalmente se inicia solo cuando un pontificado ha concluido, explica un archivista. Estamos trabajando a un ritmo frenético, como si hubiera una fecha límite inminente para completar este proceso. El hermetismo se extiende también a los médicos que atienden al Papa. El doctor Roberto Bernasconi, reconocido cardiólogo que ha formado parte del equipo médico papal, no ha sido visto en su clínica privada desde hace semanas. Su secretaria se limita a decir que está en un retiro espiritual, una explicación que muchos consideran poco convincente para un médico que nunca antes había interrumpido sus consultas por motivos religiosos. Algunos observadores han notado otro patrón inquietante. Varios cardenales que eran conocidos por su oposición a las reformas de Francisco han comenzado a moderar sorprendentemente su discurso público. Es como si ya supieran que se avecina un nuevo escenario y estuvieran posicionándose estratégicamente, comenta un analista político del Vaticano. Han pasado de la crítica abierta a un tono conciliador que sugiere preparación para un cónclave. En medio de este clima de rumores e incertidumbre, la figura del Papa emérito Benedicto XVI, fallecido hace 2 años, parece proyectar su sombra sobre la situación actual. Su histórica renuncia en 2013 estableció un precedente que cambió la concepción del papado como un cargo vitalicio. Algunos sugieren que podría haberse acordado una solución similar para Francisco. Una renuncia que se anunciaría póstumamente para evitar la impresión de que fue forzada. Sería una fórmula jurídica sin precedentes, pero técnicamente posible, explica el canonista Stefano Rossini. Un documento de renuncia firmado por Francisco antes de su fallecimiento, pero que se haría público después, presentándolo como una decisión meditada y libre, no como el resultado de presiones internas. Esta teoría explicaría por qué ciertos preparativos actuales no siguen exactamente el protocolo habitual para la muerte de un papa, sino que combinan elementos propios de una renuncia con elementos funerarios.
Están improvisando un nuevo protocolo sobre la marcha, sugiere Rossini, algo híbrido que les permita gestionar una situación sin precedentes en la historia moderna de la Iglesia. Los fieles, mientras tanto, comienzan a manifestar su descontento con la falta de transparencia. En varias diócesis del mundo se han organizado oraciones colectivas no solo por la salud del Papa, sino específicamente por la verdad sobre su situación. Un movimiento espontáneo de católicos ha lanzado la campaña Veritas pro Francisco, Verdad para Francisco, exigiendo información clara y verificable sobre el estado real del pontífice. El silencio oficial contrasta con la creciente ola de testimonios anónimos que circulan en medios alternativos. Una enfermera que asegura haber trabajado en el equipo médico papal publicó recientemente en un blog: "Lo que están haciendo es inmoral. El mundo merece saber la verdad. Él ya no está entre nosotros". Aunque imposible de verificar, este tipo de testimonios alimenta la ansiedad colectiva. La tensión ha llegado incluso a los niveles más altos de la diplomacia internacional. Varios jefes de Estado habrían contactado directamente a la Secretaría de Estado del Vaticano, exigiendo claridad. Un alto funcionario de una cancillería europea confiesa: "Nos han dado respuestas evasivas. Eso nunca ocurriría en circunstancias normales. El Vaticano suele ser extremadamente respetuoso con las comunicaciones oficiales a nivel de jefes de Estado. A medida que pasan los días, la presión aumenta. Cada comunicado ambiguo, cada aparición cancelada, cada rumor no desmentido oficialmente se suma a un cúmulo de evidencias circunstanciales que apuntan hacia una verdad que, para muchos, ya es un secreto a voces. Francisco podría haber dejado este mundo y el Vaticano, por razones que aún no comprendemos completamente, ha decidido mantener esta información en la penumbra. La historia juzgará si esta estrategia fue sabia o desastrosa", reflexiona el teólogo Giacomo Martini. Pero lo que es indudable es que estamos presenciando un manejo de crisis sin precedentes en la era de la comunicación global. Un manejo que combina técnicas medievales de secretismo con modernas estrategias de control de narrativas públicas. En los barrios populares de Roma, donde Francisco era especialmente querido por su cercanía a los pobres y marginados, la preocupación es palpable. "No hemos visto a nuestro Papa en semanas", se lamenta Giuseppe, un vendedor de flores cerca del Vaticano. "Si está enfermo, queremos rezar por él conociendo su verdadera condición. Si nos ha dejado, queremos despedirlo como merece. Este silencio no es justo para quienes lo amamos". Mientras tanto, en las sacristías y conventos de todo el mundo, se rumorea que algunas órdenes religiosas ya han recibido instrucciones confidenciales para preparar ceremonias especiales en un futuro muy próximo. El tipo de ceremonias que solo se celebran cuando un papa abandona este mundo y emprende su viaje final hacia la eternidad. Parte 4. La revelación. El amanecer romano del miércoles 26 de febrero trajo consigo un cambio sutil pero perceptible en el ambiente que rodea a la ciudad del Vaticano. Después de semanas de hermetismo y especulaciones, una inusual actividad comenzó a notarse en torno a la sala de prensa de la Santa Sede. Periodistas acreditados recibieron misteriosas notificaciones para estar disponibles ante un posible anuncio de importancia. La tensión era palpable mientras el mundo católico contenía la respiración. A las 11:30 de la mañana, hora de Roma, el portavoz vaticano apareció ante las cámaras con un semblante grave pero sereno. En sus manos, un documento oficial con el sello papal. El silencio que se apoderó de la sala fue absoluto, casi sobrenatural, como si la historia misma contuviera la respiración ante lo que estaba por revelarse. La oficina de prensa de la Santa Sede se ve en la obligación de comunicar una información de suma importancia para todos los fieles y para el mundo entero, comenzó el portavoz con voz pausada.
Después de un periodo de discreción necesaria para garantizar la correcta atención médica y espiritual, podemos ahora confirmar que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha estado atravesando un delicado periodo en su salud. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de conmoción entre los presentes. No era la confirmación del fallecimiento que muchos temían, sino la revelación de una situación médica compleja que había sido manejada con extrema cautela por razones que pronto se harían evidentes. El Papa Francisco fue ingresado hace 3 semanas en una unidad médica especializada dentro del Vaticano tras presentar complicaciones respiratorias severas, continuó el portavoz. Por expresa voluntad de su santidad y siguiendo recomendaciones médicas precisas, se decidió mantener una estricta discreción sobre su estado hasta tener un pronóstico claro sobre su evolución. El comunicado oficial, leído íntegramente ante los medios, revelaba finalmente la verdad. Francisco había experimentado una insuficiencia respiratoria aguda complicada por una insuficiencia renal que inicialmente preocupó seriamente a los especialistas. Su condición había sido clasificada con pronóstico reservado, un término médico que indica incertidumbre sobre la evolución del paciente. El pronóstico reservado significaba que los médicos no podían predecir con certeza si el Santo Padre evolucionaría hacia la recuperación o si su condición podría deteriorarse fatalmente, explicó el portavoz. Esta incertidumbre médica, combinada con la necesidad de proteger al pontífice de especulaciones perturbadoras durante su recuperación, justificó el manejo discreto de la información. El comunicado detallaba que el Papa había sido sometido a una batería de exámenes, incluyendo análisis de sangre, pruebas hematológicas y tomografías computarizadas de tórax para evaluar el estado de sus pulmones. Estos estudios habían mostrado una ligera pero constante mejoría en los últimos días, especialmente notoria en la resolución de la insuficiencia renal que inicialmente complicaba el cuadro. El Santo Padre continúa recibiendo terapia de oxígeno de alto flujo y fisioterapia respiratoria, confirmó el documento. Aunque hemos observado una ligera mejoría, debemos mantener la prudencia. El pronóstico sigue siendo reservado, lo que significa que el camino hacia la recuperación completa aún presenta incertidumbres significativas. La revelación provocó reacciones mixtas entre los fieles que se habían congregado espontáneamente en la plaza de San Pedro. Algunos expresaban alivio al saber que Francisco seguía con vida, aunque con salud frágil. Otros manifestaban indignación por lo que consideraban un manejo excesivamente secretista de la información. Entendemos las críticas sobre la falta de transparencia, reconoció el portavoz en respuesta a las preguntas de los periodistas. Sin embargo, debemos aclarar que fue el propio Santo Padre quien solicitó explícitamente este manejo discreto. Su preocupación era evitar que su enfermedad se convirtiera en un espectáculo mediático o en motivo de angustia innecesaria para los fieles. Esta explicación encontró eco en declaraciones posteriores del médico personal del Papa, quien compareció brevemente ante los medios. Una preocupación excesiva por parte de millones de fieles podría haber generado una presión adicional sobre el paciente, explicó el galeno. En casos de insuficiencia respiratoria, la tranquilidad emocional es un factor crucial para la recuperación. El estrés mediático habría sido contraproducente para su evolución clínica. El médico también aclaró el significado exacto del término pronóstico reservado, que había alimentado tantas especulaciones. No implica necesariamente un desenlace fatal inminente, como muchos han interpretado erróneamente. Simplemente indica que la evolución es incierta y que no podemos hacer predicciones definitivas sobre la recuperación, las posibles complicaciones o el tiempo que tomará el restablecimiento completo.
A medida que la noticia se difundía globalmente, líderes religiosos y jefes de Estado expresaban su solidaridad con el pontífice. Las redes sociales, que días antes habían sido campo fértil para todo tipo de teorías conspirativas, ahora se inundaban de mensajes de apoyo y cadenas de oración por la salud de Francisco. El Vaticano complementó su comunicado oficial con la difusión de una breve carta manuscrita del Papa, dirigida a todos los fieles. Su caligrafía, notablemente más temblorosa que de costumbre, evidenciaba su condición debilitada, pero sus palabras mantenían la sencillez y profundidad que lo caracterizan. Queridos hermanos y hermanas, la enfermedad es también un camino de aprendizaje y humildad. Desde mi lecho me siento más cercano a todos los que sufren en hospitales y hogares alrededor del mundo. Mi dolor es una oportunidad para comprender mejor el dolor de la humanidad. Recen por mí, como yo rezo por ustedes. La fragilidad nos hace más humanos. Esta carta disipó definitivamente los rumores sobre su fallecimiento, aunque confirmó la gravedad de su situación. El portavoz vaticano anunció que, siguiendo recomendaciones médicas, Francisco continuaría su recuperación en privado, con actualizaciones periódicas sobre su evolución que serían comunicadas con mayor transparencia de ahora en adelante. Los próximos días serán cruciales, explicó. Los médicos han observado mejoras alentadoras, especialmente en la función renal, que ya se ha normalizado. Sin embargo, la condición respiratoria requiere monitoreo constante y terapias intensivas que continuarán por tiempo indeterminado. Algunos observadores señalaron la coincidencia de esta crisis de salud con momentos históricamente complejos para la Iglesia y el mundo. Francisco ha estado liderando reformas estructurales profundas en la gobernanza eclesiástica, comentó un prominente teólogo. Su ausencia temporal genera interrogantes sobre la continuidad de esos procesos. No es casualidad que ciertos sectores conservadores parecieran casi esperanzados ante los rumores de su fallecimiento. El manejo de la información sobre la salud papal ha abierto un debate más amplio sobre la transparencia en las instituciones religiosas en la era digital. El modelo de comunicación vaticana sigue anclado en tradiciones centenarias que resultan anacrónicas en la sociedad de la información instantánea, opinó un especialista en comunicación institucional. Este episodio podría catalizar una modernización necesaria en sus protocolos informativos. Mientras tanto, en las calles de Roma, los fieles organizaban vigilias de oración y recaudaban fondos para obras de caridad en nombre del Papa enfermo. Francisco nos enseñó que la fe se demuestra con acciones concretas, explicaba María, una voluntaria. La mejor manera de apoyarlo es continuar su misión de servicio a los más vulnerables mientras él se recupera. La jerarquía eclesiástica, por su parte, se ha movilizado para garantizar la continuidad de la administración cotidiana de la Iglesia. El secretario de Estado del Vaticano ha asumido temporalmente algunas funciones administrativas, siempre en consulta con Francisco, quien, según los comunicados oficiales, mantiene plena lucidez y capacidad de decisión, aunque con energías físicas limitadas. Los médicos han establecido un cauteloso plan de recuperación que incluye fisioterapia respiratoria intensiva, monitoreo constante de parámetros vitales y un régimen gradual de actividades que se irá ampliando según su evolución. La edad del Santo Padre, 88 años, representa un factor de riesgo adicional, reconoció el equipo médico. Sin embargo, su extraordinaria fortaleza espiritual y su voluntad de recuperación son aliados poderosos en este proceso. Como parte de este plan, se ha anunciado que Francisco podría reaparecer públicamente a través de una breve bendición por video en las próximas semanas, cuando su condición lo permita y siguiendo estrictos protocolos médicos. Esta gradual reincorporación
busca equilibrar la necesidad de tranquilidad para su recuperación con la importancia simbólica y espiritual de su presencia para los fieles. El Vaticano también ha confirmado que, durante su convalecencia, el Papa ha mantenido algunas actividades esenciales. Dedica tiempo diario a la oración por el mundo, especialmente por las regiones en conflicto. Recibe informes resumidos sobre asuntos urgentes de la Iglesia y dicta breves directrices cuando es necesario. Su mente permanece activa y comprometida, aunque su cuerpo necesita reposo. Esta revelación sobre la verdadera condición de Francisco ha traído alivio a millones de católicos alrededor del mundo, aunque la preocupación persiste dado el pronóstico reservado que mantienen los médicos. La incertidumbre sobre su recuperación completa sigue presente, pero ha sido reemplazada por una esperanza cautelosa y un renovado sentido de unidad entre los fieles. Para aquellos que han seguido con preocupación este episodio de incertidumbre sobre la salud del Santo Padre, el llamado es claro: mantener vivo el espíritu de oración y solidaridad. Las redes sociales que antes amplificaban rumores, ahora se han convertido en canales de apoyo global bajo hashtags como Recemos por Francisco y Fuerza Santo Padre, generando una ola de mensajes positivos que trascienden fronteras y diferencias religiosas. Tu apoyo también es fundamental en estos momentos. Comparte este artículo para informar correctamente sobre la situación real del Papa Francisco y contrarrestar las especulaciones infundadas. Únete a las cadenas de oración mundial por su pronta recuperación y, sobre todo, vive los valores de compasión, servicio y humildad que él ha promovido incansablemente durante su pontificado. Como Francisco nos recuerda en su reciente carta, la fragilidad nos hace más humanos. Quizás esta crisis de salud nos invita a todos a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad y a encontrar en ella, paradójicamente, nuestra mayor fortaleza: la capacidad de compadecernos unos de otros y de caminar juntos como una familia humana en los momentos de incertidumbre. Si deseas mantenerte informado sobre la evolución del estado de salud del Papa Francisco y recibir actualizaciones verificadas, no olvides seguir nuestros canales oficiales y compartir esta información con aquellos que, como tú, mantienen viva la esperanza por la recuperación del Santo Padre.